Esto ocurrió cierto día, mientras conducía por carretera con mi novia para visitar a mis padres. Debo decir que me gusta conducir de noche, porque hay menos gente en la carretera y puedo tomarme mi tiempo. Así que bueno, eran alrededor de las 3 de la mañana y debido a que llevábamos buen tiempo, me detuve en una estación de servicio y compré un poco de café para nosotros. Considerando aquella parada, debíamos llegar en aproximadamente 1 hora a nuestro destino. Mi novia estaba durmiendo profundamente mientras conducía, cuando escucho que la radio comienza a fallar. Además, extrañamente comencé a sentirme un poco somnoliento, así que tomé un sorbo de mi café. Cabe mencionar que debido a la hora, difícilmente podía distinguir lo que tenía frente a mí en el camino. De hecho, no había coches a la vista, a excepción de algunas luces a lo lejos. Después de un momento de conducción, pude distinguir a lo que parecía un autoestopista, o lo que creí que era uno, pero la verdad es que no estaba seguro debido a la poca luz. Y así, a medida que me acercaba comenzaba a notar otras cosas, como que la persona era un poco delgada y alta, y en su mayor parte, aparentemente morena. Ya me encontraba justo encima de esta cosa, probablemente a unos 10 metros, cuando repentinamente aquello se dio la vuelta y me miró a los ojos cuando pasé. Definitivamente no era ninguna persona, y es la cosa más aterradora que jamás haya visto. Era un ciervo. He visto ciervos pararse sobre sus patas traseras para luchar, pero aún así mantienen la postura de ciervo cuando lo hacen. No solo eso, sino que estuve viendo a esta cosa caminar durante 30 segundos, desde que la vi por primera vez en la distancia hasta que la pasé. La postura que tenía definitivamente era humana. Brazos hacia atrás, mentón hacia abajo. Ya saben. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran sus ojos, o la falta de ellos, pues en su lugar habían 2 grandes pozos negros. Nunca olvidaré la mirada que me dio. Debo decir que en el instante en que lo pasé, tuve el único ataque de pánico que he tenido en mi vida. Incluso tuve que despertar a mi novia para mantener la calma, lo suficiente como para llegar a una salida con una gasolinera grande que se encontraba a unos kilómetros de distancia. Manejé tan rápido como el límite de velocidad me lo permitía, y después de que llegamos a la estación, tuve un colapso total. Empecé a llorar más fuerte de lo que jamás pensé que podría. No podía hablar, respirar o hacer nada más que querer tirarme en el suelo y llorar. Después de unos 30 minutos más o menos, mi novia finalmente consiguió que me calmara, lo suficiente como para contarle lo que pasó. Si bien no creo que ella me creyera todo lo que le dije, estaba convencida de que yo estaba asustado a muerte. La verdad es que después de aquello mi vida no fue igual. A día de hoy, me sigo despertando en medio de la noche llorando o sudando frío. Y probablemente más de uno se burle de mí o simplemente no me crea, pero sé lo que vi y sé que aquella visión me perseguirá por el resto de mi vida. Hace aproximadamente unos 2 años, mi amigo y yo decidimos dar un paseo en coche. Fue una noche calurosa de verano mientras estábamos muy aburridos, que decidimos comprar algunos cigarrillos e irnos a dar un paseo nocturno en coche hasta la cima de la montaña. Debo mencionar que
La base de la montaña está aproximadamente a 1 hora en automóvil desde donde yo vivía, y se tarda aproximadamente otra hora en conducir hasta la cima, donde tiene un restaurante-bar. Era bastante tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, así que sabíamos que el bar estaría cerrado, pero pensamos que simplemente nos relajaríamos en los bancos, fumaríamos un cigarrillo y disfrutaríamos la vista del amanecer. Dicho esto, sin problema llegamos a la base de la montaña y comenzamos a subir con cuidado. El camino gira alrededor de la montaña hasta llegar a la cima, así que cuando llegas a una curva, apenas puedes ver lo que se encuentra a la vuelta. Era una oscuridad completamente negra, solo la carretera era visible debido a las luces de la calle, pero, aparte de la carretera, los bordes y la ladera de la montaña apenas eran visibles. Llevábamos media hora conduciendo y la verdad es que era bastante agradable. Carreteras absolutamente vacías, acompañadas de un silencio total, son simplemente relajantes. Cuando doblamos una de las curvas, tuve una sensación muy incómoda al ver algo que definitivamente era una persona. Estaba sentada en una roca al borde de la carretera. Mi amigo también lo vio, pero a pesar de ello siguió conduciendo. ¿Qué fue eso?, mencioné antes de darme cuenta de que mi amigo no pretendía continuar el camino. En su lugar, estaba girando el auto y retrocediendo en dirección a la persona. Regresamos lentamente y fue entonces que me di cuenta de que mi amigo no estaba asustado o sorprendido en absoluto. Él estaba actuando de lo más normal, así que me convencí de que yo era quien estaba actuando de manera extraña y que probablemente aquella persona fuera solo algún excursionista loco. Aparcamos el coche justo enfrente de esta persona, aún con el motor en marcha. Entonces mi amigo grita: «Hola, ¿estás bien?». Tengo que admitir que todavía estaba bastante asustado, así que yo no dije nada. En ese momento no recibimos respuesta. En su lugar, aquella figura volteó violentamente en nuestra dirección y, se los juro, nos asustamos muchísimo. Vimos que era una mujer, con un vestido sencillo, cabello muy largo y hermoso, pero su rostro era 3 veces más largo que el de una persona normal. Sus ojos estaban completamente en blanco y tenía una grotesca sonrisa en su rostro. Juro por Dios que ambos sentimos tanto miedo que nos quedamos completamente paralizados. No podíamos gritar, ni siquiera comunicarnos, ni una palabra. Parecía que no podíamos movernos. No sé cómo mi amigo encontró el coraje para presionar el acelerador y salir de ahí, pero lo que sí recuerdo es que cuando ambos llegamos a casa teníamos una fiebre muy alta, y así pasamos un par de días más. Mucha gente que conduce para ganarse la vida, e incluso conductores no habituales, se han topado con las sombras que corren a través del desierto. La primera vez que las vi, estaba por finalizar 12 horas seguidas de conducción. Conducía en medio de la nada, en el desierto, de noche. Había muy poca luz del cielo, como era de esperarse, con ninguna luz en el horizonte observable. Solo el lamentable resplandor del faro de mi vehículo, y al estar en medio del desierto, prácticamente solo iluminaba el camino que tenía por delante. Nada por encima del nivel del suelo era visible. Mientras continuaba mi camino, comencé a ver por el rabillo del ojo figuras oscuras corriendo junto a mi camioneta, en 2 y 4 patas. Comencé a ponerme nervioso,
y todo en lo que pude pensar fue en las historias espeluznantes que lees en línea sobre los seres que habitan el desierto, o historias de fantasmas en las que, si no reconoces al espíritu, este no puede hacerte daño. Con todo eso en mente y aún tratando de tranquilizarme, fue que decidí mantener los ojos pegados a la carretera, negándome a siquiera voltear hacia un lado. Acto seguido, subí las ventanas y subí el volumen de mi radio. Manejé así durante probablemente 1 hora y media, hasta que poco a poco, aquellas sombras fueron desapareciendo hasta que finalmente dejaron de seguirme justo en las afueras de un pequeño poblado. A lo largo de mi vida me he topado con gente que ha intentado robarme mi coche, que ha intentado robarme después de que me detengo para prestar ayuda, gente que incluso me ha aventado su vehículo hacia mí y cosas de ese estilo, pero nada de aquello puede igualar el nivel de miedo que sentí cuando vi aquella sombra siguiéndome. Hace unos 6 años, mientras estaba con mi amigo Tom en la cabaña de mis padres, decidimos ir a un casino ubicado en una reserva a unos 40 minutos de distancia. Todo el tramo de carretera para llegar a dicho lugar estaba muy boscoso y no había iluminación alguna. Eso significa que puede oscurecerse increíblemente. Después de un aburrido camino finalmente llegamos y jugamos póker. Probamos algunos juegos de mesa y cenamos con nuestras ganancias. En general, una noche bastante exitosa para los dos. Terminamos saliendo del casino alrededor de la 1 de la madrugada, un poco más tarde de lo que me habría gustado, esto debido a la falta de alumbrado público. Conducíamos durante unos 20 minutos por la autopista sin pasar a ningún otro vehículo, cuando noto 2 orbes verdes justo a un lado de la autopista, antes de una colina. Al darme cuenta de que era un ciervo, golpeé los frenos y esperé. Detrás de él, varios ciervos salieron y cuando cruzaron, reanudamos la marcha. El auto subía lentamente la colina y tan pronto como llegamos a la cima, Tom gritó: «¡Mira!». Alzó la mirada y justo enfrente de nosotros estaba una mujer joven, caminando en medio de nuestro carril hacia nosotros, a no más de unos 15 metros de distancia. Inmediatamente piso el freno quedando a solo 2 metros de ella. Afortunadamente bajé la velocidad antes de subir la colina, así que no íbamos rápido, pero lo que estaba pasando por mi mente no era el hecho de que casi atropellé a alguien. Era que esta joven de cabello negro con un camisón blanco y ningún calzado seguía caminando hacia nosotros con un rostro inexpresivo y en blanco. No les voy a mentir, esa imagen me asustó porque parecía sacada de una película de terror. Tom y yo esperamos para ver si ella se acercaba a nuestra ventana, tal vez a pedir ayuda o algo. Pero la mujer, al llegar a la parte delantera del coche, simplemente rodeó el lado del conductor. Sin embargo, no se detuvo. En su lugar, levantó la mano y la arrastró por el costado de mi auto, mientras continuaba su marcha. Está de más decir que en este punto Tom y yo estábamos asustados. «¿Qué hacemos?», pregunté. «Largarnos de aquí», respondió Tom. Por alguna razón, simplemente no me sentía bien por irme y no preguntarle a aquella mujer si estaba bien. A pesar de su aspecto, es probable que necesitara ayuda. Así que miré por el espejo retrovisor y vi que continuaba caminando. Habiendo estado a punto de golpearla y sabiendo que algo no estaba bien, decidí hacer algo. Le dije a Tom que le iba a preguntar si estaba bien,
pero Tom suplicó que nos fuéramos y saliéramos de ahí. Yo me negué y le dije que no se preocupara, que volvería enseguida. Me puse mis lentes y salí del coche. Dejé la puerta abierta para proporcionar algo de luz y caminé hasta el maletero. Las luces interiores no hicieron mucho, pero las intermitentes me permitieron ver un contorno de ella un poco más abajo de la colina, y solo siendo capaz de verla cada 2 segundos grité: «Oye, ¿estás bien?». Repentinamente la mujer dejó de caminar, pero aún miraba hacia el otro lado, sin respuesta. Escuché la puerta de Tom abrirse cuando salía para unirse a mí, cuando repentinamente la mujer empezó a gritar de una manera aterradora, para terminar desapareciendo en la fracción de segundo que las intermitentes se apagaban. Tom y yo volvimos corriendo al coche con el corazón casi saliéndose de nuestro pecho y nos largamos del lugar. No he visto ni he pasado por algo similar en carretera desde entonces, y estoy muy agradecido con ello, pues la verdad es que ese fue el momento más aterrador de mi vida. Algunos amigos y yo estábamos conduciendo por unos caminos rurales, en destino a casa de la novia de uno de ellos. Estábamos tratando de matar el tiempo mientras navegábamos por algunos caminos de tierra a unas 20 millas por hora, cuando mi amigo, quien estaba conduciendo, y yo, que me encontraba en el asiento del copiloto, notamos algo enfrente. Había algo ahí. Nunca había visto algo similar. Detuvimos el auto y observamos cómo esta cosa, que no tenía una cabeza perceptible, se movía lentamente a través de la carretera a unos 5 metros frente a nosotros. Decir que fue espeluznante es poco. Medía aproximadamente 1.5 metros de alto y podíamos ver sus articulaciones moviéndose mientras caminaba lentamente con un paso similar al de una jirafa. Tenía piernas muy delgadas y largas. Su cuerpo tenía alrededor de 50 centímetros de diámetro. Si tenía pelo era bastante corto, pero esa cosa era marrón. En este punto todos estábamos gritando: ¿qué diablos es eso? No podíamos ver ninguna cabeza perceptible, y este ser se mantenía cruzando al otro extremo del camino. De hecho, vimos cómo caminaba lentamente por unos patios y detrás de algunas casas. No hace falta decir que nos estábamos volviendo locos. Cuando llegamos a la casa de mis amigos, todos hicimos dibujos de aquella criatura por separado y las mostramos al mismo tiempo cuando terminamos, para verificar que todos habíamos visto lo mismo. Fue lo más extraño que he visto en mi vida, y no he encontrado ninguna explicación satisfactoria hasta el día de hoy, 20 años después. Esto sucedió como hace unos 4 meses. Yo estaba en el asiento trasero con mi hermana, mi mamá estaba al frente y mi padre conducía. Nos dirigíamos a México y en cierto tramo mi teléfono dejó de tener servicio. Debido a eso, lo único que podía hacer era mirar por la ventana, aunque como era de esperarse, al ser de noche era bastante difícil ver lo que había afuera. Mi padre conducía hacia nuestro destino mientras yo solo miraba por la ventana, y cabe mencionar que la carretera era especialmente solitaria. Una gran extensión de árboles y maleza era lo único que podía verse a kilómetros.
Fue entonces que vi la cosa más extraña que jamás haya visto. Era una figura humana de aproximadamente 1,80, pero lo más extraño eran aquellos pequeños orbes de luz sobre él, los cuales estaban colocados en su cuerpo de una manera muy extraña. Había un pequeño orbe justo en el medio de su frente, 2 en su pecho, 3 en la región del estómago, 3 en cada uno de los brazos y 1 en cada palma. De hecho, pude darme cuenta de que este ser carecía de piernas, o al menos no eran visibles. Aquella figura simplemente estaba parada ahí, justo donde comenzaba el asfalto. Se lo comenté a mi hermana y ella solo dijo que probablemente era un trabajador que no quería ser atropellado. Traté de estar de acuerdo con ella, pero comencé a pensar que normalmente en las carreteras como esta habría pequeños edificios y una pequeña luz para que los pudieras ver de noche. Sin embargo, no había nada de esto por millas. Entonces pensé que tal vez su auto se había descompuesto, pero tampoco había algún auto al costado de la carretera. Así que, a día de hoy, no tengo ni idea de qué demonios era esa cosa.